Pedir de favor, así como su celular ponerlo en silencio, a usted nos permita también con silencio dar inicio a nuestra siguiente conferencia. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más al primer Congreso de la Familia, un lugar de encuentro organizado por DIF Hermosillo. Sean bienvenidos todos ustedes y comenzamos. Perdón por lo crudo de mis palabras, pero ninguna madre, padre, hermano o hijo deberían enfrentarse a una situación tan dolorosa, sobre todo si existe alguna manera de prevenirlo. El día que mi hijo murió, me enfrenté a cosas inimaginables, entre ellas, no poder acercarme a él para abrazarlo, porque estaba rodeada de agentes del MP. Que se lo llevaran dentro de una bolsa en una camioneta de la CEMEFO a realizar una autopsia. Que tardaran en entregarnos el cuerpo 12 horas. Que me entrevistaran durante hora y media en la CEMEFO, un empleado incompetente que bromeaba y decía cosas sin sentido. Y yo sentada frente a él, apenas pudiendo respirar. Nadie debe pasar por esto. No es justo para nadie. En nombre del amor a mi hijo y del dolor por el que he pasado, seguiré insistiendo en la importancia de hablar, aprender y poner atención a temas como el bullying, la depresión, el coding, la salud mental, las drogas y el suicidio. Que se escuche fuerte mi grito. Damas y caballeros, con ustedes, Maite Herrera. Muchísimas gracias. Así como dijo el doctor, yo también sentí un recibimiento hermoso y de parte de todos los colaboradores del DIF que me han mostrado mucho su cariño, muchas gracias. Gracias por haberme invitado y espero que mis palabras puedan hacer eco en ustedes. Esto va por él. El suicidio puede prevenirse. Se los dice a alguien que perdió a su hijo hace exactamente 2 años y alguien que estuvo con él en sus últimos momentos de vida sin poder hacer algo para detenerlo. Yo quisiera hacer una distinción acerca de lo que me refiero con prevención, porque normalmente creemos que prevenir un suicidio es llegar y detener a alguien de que salte o detener a alguien de que tome pastillas. Eso no es prevención. Eso sería una intervención y a veces es demasiado tarde. Ese día que yo estaba con mi hijo ahí a las 2 de la mañana, a lo mejor yo pude haber hecho una mejor intervención si hubiera estado mejor preparada. Pero eso no quiere decir que mi hijo no haya estado con terapeutas, no haya estado en clínicas de adicción, pero no supimos la manera correcta de ayudarlo. Por eso a mí me gusta hablarle a los jóvenes, ¿verdad? Porque es importante que nosotros entendamos cómo ayudarlos, porque nuestros jóvenes están muriendo y muchas veces están muriendo en el silencio. Entonces, tenemos mucho que aprender de ellos, porque nosotros podemos crear políticas de salud o crear grupos de apoyo, pero si no sabemos la manera correcta de ayudarlos, no vamos a poder con este problema, porque tenemos que reconocer que se nos está saliendo de las manos. El suicidio como solución. Cuando yo hablo con los jóvenes y les digo, cuando ellos sienten que llegaron a ese punto de no retorno, porque muchos de nuestros jóvenes sienten que están en el punto de no retorno, no le encuentran sentido a seguir viviendo,
se sienten raros, se sienten inadaptados, que yo muchas veces les digo que ser inadaptado es un privilegio. ¿Por qué? Porque está muy difícil adaptarte a las condiciones que hay ahorita, ¿no? Entonces, si tú te sientes inadaptado, raro, es porque estás buscando algo diferente. Pero entiendo el dolor, les creo. Es muy importante creerles. O sea, yo le digo, te creo lo que sientes, porque yo vi a mi hijo sufrir, porque yo veo a los jóvenes en las salas cómo sufren. Su dolor es genuino. No me gusta el término generación de cristal. Lo estamos usando mucho ese término y cuando usamos el término generación de cristal dejamos de poner atención. Para que un joven tome la decisión de terminar con su vida es porque está sufriendo genuinamente. Nadie quiere morir. Nuestros jóvenes no quieren morir. Quieren acabar con su sufrimiento y no saben cómo hacerle, ¿sí? La parte del suicidio como solución. Ellos llegan a un punto que consideran el suicidio como una solución y yo les digo, si es una solución, te acepto que es una solución, pero no es una buena solución por muchas razones, ¿verdad? En primer lugar, porque estás en un estado alterado de conciencia. Tendemos a creer que solo las drogas o cualquier tipo de medicamento nos pone en un estado alterado de conciencia y no. Tú puedes estar en un estado alterado de conciencia porque llevas mucho tiempo sufriendo un dolor emocional que ya causó una herida en ti que hace que estés en un estado alterado de conciencia y tu cerebro te está diciendo cosas. No puedes confiar en tu cerebro. Por eso es tan importante pedir ayuda, ¿verdad? Ahora, les digo, estás tomando una decisión permanente para una situación temporal. Y se les hace difícil creerme que es una situación temporal, pero es una situación temporal, porque yo lo he visto, yo lo veo a diario, como los jóvenes que logran hablar, que empiezan a buscar ayuda, empiezan a cambiar. Te lo digo yo que estuve en el momento más oscuro que puedo estar, ¿sí? Cuando yo me asomé por ese balcón y descubrí que mi hijo había muerto por suicidio. Ese es el momento más oscuro en el que puedo estar. Y aquí estoy. Y no quiere decir que yo sea mejor que tú, ni que esté más preparada que tú. Simplemente que he encontrado una manera para salir. Se puede salir. A mí lo que me ha ayudado es hablar. Hay muchas maneras de salir adelante, pero sí se puede. Sí se puede, pero tenemos que hacer algo, porque este problema ya se nos salió de las manos. Bueno, el tema de trauma, a mí me gusta hablarlo porque yo les puedo decir, llevo 2 años en este camino y vemos con mucha desesperanza como el 65% de los jóvenes que entran a nuestras salas de Zoom, que se han autolesionado o que ya han tenido un intento de suicidio, han sufrido un tipo de abuso sexual. Es un tema que no se habla, pero es un tema muy presente en los jóvenes con ideación suicida. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a suponer que es un niño de 7 años, 8 años que sufre un abuso sexual. No solo las niñas sufren abuso sexual, también los niños. Ellos no lo hablan con sus papás, ni siquiera entienden lo que les está pasando. Entonces ellos guardan eso y es una herida que se va quedando. El trauma o el estrés postraumático es la herida que quedó en tu cuerpo, es la respuesta de tu organismo. Y recordemos que tu cerebro no distingue. Cada vez que uno regresa a ese evento traumático, tu cerebro no distingue si está pasando o si es un recuerdo. Entonces, ellos se están dañando constantemente, su cuerpo está cansado. Por eso escuchamos, es que ya estoy cansado. Ahora, no quiere decir necesariamente que alguien que tiene un estrés postraumático venga de un abuso sexual. También un estrés postraumático se puede generar por haber estado expuesto a una situación de violencia por mucho tiempo y no solo violencia manifiesta, también violencia escondida. También haber estado enfrentados al rechazo por mucho tiempo, haber sufrido bullying. Hay niños que han tomado la decisión de terminar con su vida por un tema de bullying, porque es algo que los impacta
tremendamente y prefieren, no encuentran la manera, tienen pánico, ¿verdad? Entonces, este trauma se debe tratar de manera diferente que una depresión normal. Entonces, a veces no entendemos por qué mi hijo no avanza en una terapia, porque a lo mejor tiene algo que no se atreve a decírselo a nadie. Entonces, por eso es muy importante poner atención a este tema, ¿sí? Porque puede ser un trauma, puede traer un estrés postraumático que debe de tratarse de otra manera. Yo tuve que entrar a un tratamiento de estrés postraumático que me ayuda mucho, que yo creo que si no hubiera tomado esa terapia que se llama EMDR, que es estimulación de los ojos, donde tus dos hemisferios se están estimulando para reprocesar el dolor. Así como yo no estaba preparada para procesar la muerte por suicidio de mi hijo y las imágenes que vi, un niño de 7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, no está preparado para soportar eso, para soportar un abuso. No, entonces su cerebro no lo procesa correctamente y eso sale después de un tiempo. Ahora, el proceso de sanación. Muchos jóvenes se pierden la esperanza porque el proceso de sanación no es lineal. Y a mí me gusta decirles tal cual. No es bonito el proceso de sanación. El proceso de sanación es muy duro porque te vas a enfrentar a cosas que te van a doler, pero no es lineal. ¿Qué pasa? Por fin los papás se animan a llevar a su hijo a terapia o los mismos chavos deciden, van al psiquiatra, se tardan como 3 semanas en hacer efecto los medicamentos mínimo, hay que entender eso, se siente súper bien y empieza a sentirse bien, empieza su vida a cambiar y de repente tiene un día muy, muy malo que puede ser volver a sentir ansiedad social, volver a sentir depresión, incluso ideación suicida. Y en ese momento abandonan la terapia porque piensan que no les va a servir. Y también como papás nos sucede. Si nosotros vemos que nuestro hijo está en terapia, ya lleva 3 meses y de repente lo volvemos a ver muy mal, nosotros decimos, no, pues este terapeuta no funciona. Hay que entender que el proceso no es lineal. El mismo duelo, yo les puedo platicar que yo tuve un momento más difícil incluso que el día que murió mi hijo, 1 año y medio después. No es lineal el proceso de sanación, tenemos que entender eso, ¿sí? Estigma y desinformación, perdón. Existe mucho estigma con el tema del psiquiatra y como papás tenemos que entender y tenemos que aceptar. Con el terapeuta todavía es más sencillo aceptar llevar a nuestros hijos a terapia, pero viene el tema del psiquiatra. Y a mí me lo han dicho jóvenes. No, yo sí voy a terapia, pero con el psiquiatra no. Y yo, ¿por qué no? Porque no quiero depender de un medicamento. Y le digo, ok, si a ti te diagnosticaran un problema en el corazón, ¿te tomarías el medicamento? Sí, bueno, es lo mismo. Estás dependiendo de un medicamento. Está muy estigmatizado el tema del psiquiatra. El psiquiatra es un doctor. Muchas veces necesitamos de un medicamento para que la terapia funcione. A veces la terapia puede funcionar sin necesidad de un medicamento, pero hay situaciones en las que nuestro hijo ya puede haber llevado mucho tiempo en ese proceso que necesita de un medicamento. Quitemos el estigma. Si tu hijo tiene un pensamiento suicida, tu hijo está en peligro de muerte y así lo tienes que ver. Así lo tenemos que ver, porque está muy estigmatizado. Mientras no quitemos el estigma, no vamos a poder con esto. Como mexicanos hemos podido erradicar enfermedades, hemos podido bajar los índices de temas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Aquí tenemos que quitar el estigma, porque mientras no quitemos el estigma, no se va a poder. Necesitamos que este tema se hable. Es muy importante y empieza también por los papás. Muchas veces el tema no se habla por los papás. No estoy culpando a los padres, ¿sí? Pero hay un distanciamiento en la manera de comunicarnos. Entonces, yo también les digo a los jóvenes, tienes que tenerle paciencia a tus papás, porque los jóvenes llegan, les platican a sus papás y sus papás les dicen,
No, pero si tienes todo, ¿cómo crees? Entonces ellos se retraen, ya no le vuelven a decir, ¿sí? Pero yo les digo a los jóvenes, tienes que entender que la educación fue diferente. Nosotros creemos que enseñando ciertas cosas a nuestros hijos los estamos ayudando. A mí me daba mucho miedo pensar que si yo me moría, ¿qué iba a pasar con Rubén? Rubén abandonó la escuela y yo ya me imaginaba, ¿qué pasa si yo me muero? Entonces yo quería que él terminara una carrera, porque así es como nos han enseñado que debemos de educar a nuestros hijos y queremos dejarlos que estén bien. Pero hay veces que hay algo que les está afectando que no puede. Puede ser que tuviera una enfermedad física que también le impidiera. Bueno, a veces la ansiedad o la depresión pueden estar impactando tanto que nuestro hijo no tiene la capacidad de estar en el colegio. Entonces es más importante su vida, ¿sí? Desinformación. Como papás debemos de estar documentados. Para mí es bien difícil en este camino ir viendo cosas que digo yo, ¿por qué? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no me di cuenta de aquello? Y por eso me gusta hablar aquí. Me gusta hablar porque a mí me hubiera gustado entenderlo, a mí me hubiera gustado saberlo. Hay muchas cosas que no sabemos de los medicamentos. Es importante saber todo eso porque tú vas a llegar al psiquiatra y el psiquiatra te va a decir, mira, a tu hijo le voy a recetar escitalopram, o le voy a recetar clonazepam, o le voy a recetar. ¿Y tú qué vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es le vas a hablar a una amiga y te va a decir, no, amiga, yo sé de esa medicina que esto y esto y esto. Hay que documentarnos porque los medicamentos no son el demonio ni el enemigo. Cuando tú vas al psiquiatra le tienes que hacer todo tipo de preguntas. ¿Cuáles son los síntomas que yo puedo esperar en mi hijo? ¿Cuáles son los síntomas que pueden dar o los efectos secundarios del medicamento? ¿Sí? Otra cosa, los diagnósticos. Los diagnósticos hacen mucho daño. Yo les digo a los jóvenes, un diagnóstico no es una condena de por vida, porque ellos así lo sienten. Y hay muchos chavos que han terminado con su vida por un diagnóstico. Imagínense nada más, yo puedo imaginarme un joven se despierta en la madrugada, le viene la ansiedad, que es como una opresión en el pecho, se despierta, ya no se puede dormir, está pensando en el bullying que le van a hacer al día siguiente, o está pensando en la ansiedad social que siente, o está pensando en el dolor de haber terminado con su novia, que es un dolor que no lo puede controlar, o está pensando en aquel abuso que sufrió y está su mente constantemente. El pensamiento no los deja. Se siente muy mal, no siente razones para vivir. Va al psiquiatra y el psiquiatra le da un diagnóstico, cualquiera que digan, TLP o bipolaridad o lo que sea. Se mete a internet, ve la información y dice, así me voy a sentir toda mi vida. Esto que estoy sintiendo ahorita, ya tengo un diagnóstico, lo voy a sentir toda mi vida. Y no es así. Un diagnóstico no es una condena de por vida. Y además, puede ser que tengas un síntoma nada más de todos esos que vienen en internet. Muchas veces el psiquiatra tiene que dar un diagnóstico para medicar, pero por favor, no sientan tanta desesperanza por un diagnóstico. Si nosotros nos pusiéramos a leer todos los efectos secundarios de todas las medicinas que nos tomáramos, no tomaríamos nada. Es impactante porque el otro día, porque como yo les digo esto a los jóvenes, me puse a leer los efectos secundarios de medicinas que tomamos para el dolor de cabeza, por ejemplo. El psiquiatra tiene que dar un diagnóstico porque así debe ser, pero no significa que estás condenado por vida a sentirte así. Bueno, uno de los aprendizajes más grandes que yo he tenido en este camino es que hablar salva. Si yo no hubiera hablado, yo creo que no estaría viva o estaría menos cuerda, mucho menos cuerda de lo que estoy. A mí me ayudó, puede ser que haya padres que hayan perdido un hijo por suicidio y no hayan hablado y no es tan mal. No, o sea, yo no puedo opinar en ese punto. Yo digo lo que a mí me ayudó. Yo me estuviera ahogando. Yo desde el día 1 hablé, porque tenemos la creencia a veces, como viene tanto estigma, yo les puedo decir que yo me enfrenté a comentarios terribles después del suicidio de mi hijo y de gente querida. Uno aprende a ver con los ojos de la compasión, y eso mismo le digo a los jóvenes. Cuando tú empiezas a ver a otros con los ojos de la compasión, ya no ves el mundo tan gris,
porque la otra persona puede ser que por miedo te esté diciendo eso. Nadie anda por la vida dañando a otros por gusto. Si alguien está dañando a alguien, tiene algo. Seguramente está viviendo algo, seguramente vivió algo, ¿no? Entonces, a mí me ayudó a hablar. Sé, parte de mi familia, no mi familia cercana, mi familia extendida, no está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, pero yo siento que esto lo tengo que hacer. Estoy convencida que hablar salva, porque yo veo a los jóvenes en las salas como cuando dan su testimonio en un lugar que se sienten seguros, empiezan a sanar. Ese es el punto 1 para sanar. Y qué lindo que el lugar donde puedan hablar sea en tu casa. Qué lindo que sea eso, o sea, que puedan llegar a decirte, mamá, me siento así, papá, me siento así, y no perder la cabeza. Yo les puedo decir que el primer día sí van a perder la cabeza, pero hay que estar preparados y agradecerle a tu hijo. Hijo, muchas gracias por abrirte. No sé cómo ayudarte, hay que ser sinceros. No sé cómo ayudarte, pero vamos a encontrar una manera. Y a los jóvenes, yo los exhorto a hablar con todas sus letras con sus papás. He sentido deseos de morir, los pensamientos de muerte están presentes con todas sus letras, porque muchas veces son señales sutiles que los papás no queremos ver. No es que sus papás no los quieran, es porque no queremos pensar que la muerte va a tocar nuestra casa y mucho menos nuestros hijos. Entonces necesitamos que ustedes jóvenes hablen con todas sus letras, lo digan, porque no hemos encontrado la manera correcta de ayudarlos y necesitamos saber la manera correcta de ayudarlos. Tú como papá, pregúntale a tu hijo. Por ejemplo, viene y te dice, hijo, ¿cómo puedo ayudarte? Porque si tu papá, yo le digo al joven, si tu papá te dice, échale ganas, el échale ganas no funciona. Entonces yo le digo, dile a tu papá, no me digas échale ganas, porque los muchachos están súper enojados. Es que mi papá me dice échale ganas. Y si fuera de echarle ganas, bueno, no te enojes. Dile a tu papá, papá, no es de echarle ganas, no puedo. Y nosotros como papás, es importante mostrarnos vulnerables, sobre todo los papás hombres, que yo sé la carga que tienen encima, porque los papás tienen una carga bastante fuerte de mostrarse siempre fuertes para sus hijos, quieren proteger a su esposa, proteger a sus hijos, pero a los jóvenes les sirve mucho ver que los papás también tienen momentos en los cuales son vulnerables, porque ellos piensan, me ha dicho un chavo, ¿cómo voy a llegar a decirle a mi papá que siento ganas de morirme porque terminé con mi novia? Mi papá me va a mandar por un tubo. Y sí es cierto. Entonces, no hay que comparar sufrimientos. Un aprendizaje que me dejó mi hijo, que se lo dijo a su hermano, fue, no puedes comparar sufrimientos, porque lo que para uno puede ser una tontería, para otro puede significar la vida. ¿Sí? Yo les puedo decir, cuando yo era joven y tuve novios, llegué a terminar con el novio y a lo mejor una semana no comía o adelgazaba, pero puede ser que alguien termine con el novio, con la novia y sea el fin para ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos viven ansiedad social, a lo mejor sienten que no tienen amigos y de repente encuentran a alguien que se convierte en su todo y de repente terminan esa relación, no saben qué hacer. Entonces no cuestionemos la razón por la cual nuestros hijos sienten dolor, no la cuestionemos, simplemente entendamos. Es válido decir, hijo, no te entiendo, pero aquí estoy para ti y vamos a buscar una solución. Bueno, las estadísticas son muy alarmantes. Cada 40 segundos muere alguien por suicidio en el mundo. Y lo peor de todo es que por cada persona que muere, 19 lo intentan. En México es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años. Ya ocupa el segundo lugar. En España ya ocupa el primer lugar. Y la edad cada vez se va acortando. Hay niños, están muriendo de 13 años, de 12 años. También hay casos de niños de 8 y 9 años que lo hacen a veces por imitación. Ese es otro tema que me gustaría recalcar.
darle el celular a un niño de 8 años, le estamos dando un arma, porque yo lo veo también. Muchas veces lo que ellos ven les puede afectar de muchas maneras. Nos topamos con casos de una adicción que no se menciona, que es la adicción a la pornografía. No sé qué pasó. La adicción a la pornografía es algo que no se menciona, pero los jóvenes lo sienten. ¿Por qué? Porque empezaron a ver pornografía a los 8 o 9 años en el celular. Y se sienten ellos tan mal, se sienten sucios, se sienten incómodos con ellos mismos, pero lo siguen haciendo. Y dicen, es que no me puedo parar. Entonces, ven pornografía y luego se autolesionan porque se sienten mal. Tenemos la responsabilidad nosotros. Acuérdense que la corteza cerebral no madura hasta los 21 años. Ellos no son capaces de tomar buenas decisiones en esos temas. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Mi hijo a los 7 años, él sufrió un abuso por una mujer que trabajaba en mi casa, que yo me enteré hasta los 21 años, pero además cuando yo me enteré, ella le pidió que en la computadora, había una computadora en mi casa, la computadora fija, que pusiera algo de pornografía. Entonces mi hijo estuvo expuesto a la pornografía a los 7 años y eso me enteré yo después. Nos puede suceder a cualquiera. Tenemos que tener mucho cuidado, por favor. Ahora, el caso de los de mayor riesgo son los hombres, no significa que las mujeres no lo intenten. Las mujeres lo intentan más que los hombres, pero las mujeres eligen medios menos letales. Pero también hay mujeres que eligen medios letales, ¿sí? Ahora, los estados con mayor índice de suicidios es Chihuahua, número 1, después Aguascalientes y después Yucatán. 3 estados muy diferentes. Yo acabo de estar en Parral, Chihuahua. Tan solo en el mes de octubre iban 5 suicidios ahí en Parral. Es una cosa tremenda. No podemos cerrar los ojos. Voy en el avión, la persona que viene al lado mío tiene relación de alguna manera. Estoy en una conversación en otro lado y sale el tema. Está más complicado de lo que pensamos. Entonces tenemos que poner atención. O sea, yo los exhorto porque esto no se puede resolver. No pueden los papás solos, no podemos solos, ¿sí? No puede el psiquiatra solo. Tampoco podemos mandar al hijo al psiquiatra y creer que así se va a resolver todo, o al terapeuta. Es algo que tenemos que resolver en comunidad. No hay lugares, yo no sé aquí en Hermosillo, pero en otros lados no hay lugares, por ejemplo, una clínica de contención para suicidio. Ahorita ya hay clínicas duales en algunos lados, que está la clínica de adicciones y ahí te puede servir como contención de suicidio. Yo puedo entender que tú como papá no quieres meter a tu hijo a un psiquiátrico, pero en algunos casos tiene que ser así, en el momento para salvarle la vida, ¿sí? Tenemos que trabajar como comunidad para eso, para que se creen esos espacios en los cuales sintamos la tranquilidad. ¿A dónde mando a mi hijo en un caso de estos? Mi hija se está lesionando, hay que hablar con ella, ¿sí? No porque tu hija se esté autolesionando, corras a meterla a una clínica, tienes que hablar y comentar. Mitos. Yo quisiera platicarles de los mitos porque los mitos nos hacen mucho daño. A mí me pasó con el mito de si te dice que lo va a hacer, no lo va a hacer. Mi hijo 1 año y medio antes de morir, él iba a regresar a la universidad, no quería regresar a la universidad, se sentó conmigo en la sala y me dijo, mamá, estoy muy cansado, ya no quiero vivir, estoy muy cansado, ya no puedo. Y yo, ¿qué le contesté? Le dije, ok, pero si tú te mueres, yo me muero contigo. Fue lo único que se me ocurrió en ese momento, porque no estamos preparados, ¿verdad? Y todo el día estuve llorando. En vez de yo consolarlo a él, yo estuve llorando todo el día en mi cuarto. Le hablé a un amigo terapeuta y le conté y me dice, no, hombre, no te preocupes. Si dice que lo va a hacer, no lo va a hacer. Y yo le dije, ¿verdad que sí? Porque yo quería creer eso. Bueno, quiero decirles que en 1 año y medio, que fue lo que tardó mi hijo, en lo que jamás pensé en el suicidio otra vez. Nunca más volví a pensar en el suicidio. O sea, mi hijo siguió en terapia, tuvo novia, tuvo trabajo, nunca pensé en el suicidio. Y eso fue un error grave, ¿sí?
Hay otros mitos también. Si hablamos del tema en casa, les vamos a meter la idea a nuestros hijos. Yo no sé qué edad tengan por aquí, yo tengo 55 años. En mis tiempos estaba lo de los preservativos apenas y los anticonceptivos. Y los papás no querían platicar en la mesa de la casa porque decían, es como si les estuviera dando permiso para que sean promiscuos. Y después vinieron las enfermedades mortales, ¿verdad? Como el SIDA y así. Entonces, creemos que si tocamos el tema, les vamos a meter la idea. No, ellos lo ven desde muy pequeños, escuchan en las noticias, lo platican con sus amigos, lo ven en internet. Hay que tocar el tema. ¿Cómo puedo tocar el tema? A veces no sabemos, sobre todo cuando son pequeños. Podemos aprovechar una noticia de que a lo mejor a algún niño le sucedió y podemos explicarle a nuestros hijos que este niño estaba enfermo y por eso tomó esa decisión, porque realmente el suicidio viene de una enfermedad. El suicidio no es un escándalo, es una tragedia. Y hay que explicarle a nuestros hijos que ese niño o ese joven, su cerebro, pues lo estaba engañando, precisamente por la enfermedad que tenía. Él no se quería morir. Hay que tocar el tema, hay que hablarlo y atrevernos a hacer la pregunta. Y si nos atrevemos a hacer la pregunta, hay que estar preparados para la respuesta. Porque si nosotros les preguntamos, puede ser que nos digan, sí, sí lo he pensado. Y es duro, pero es mejor. ¿Qué preferimos? Porque no podemos tapar el sol con un dedo, ¿sí? Otro mito es, sucede mucho que cuando, por ejemplo, una chica de 15 años tomó pastillas, se tomó un blister completo de pastillas, la mamá la lleva al hospital, le hacen un lavado de estómago y va al psiquiátrico. A veces las aceptan, a veces no. Vamos a suponer que tu hijo tuvo un intento y lo llevaste al psiquiátrico. Te lo regresan a los 3 días. Si tu hijo tomó la decisión por un problema, cuando regresas a tu casa, tu hijo no ha resuelto el problema. El hecho de que haya estado en un psiquiátrico no le resolvió el problema. Ese es el momento de mayor peligro. Cuando ya tuvo un intento de suicidio en el corto plazo. Es el momento de mayor peligro porque está vulnerable, porque además trae el dolor de haberlo intentado, trae el dolor de haber fallado. Ese es el momento más peligroso. Y yo entiendo que a veces trabajan los dos papás. Regresas del psiquiátrico, ¿qué haces? Porque trabaja el papá, trabaja la mamá, no lo puedes dejar solo. Ahí es el momento más peligroso. El peligro no ha pasado cuando sale del hospital. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y otro mito es, una vez que tuvo ideación suicida, ¿siempre va a estar así? Tampoco. Eso es un mito también. Alguien puede llevar una vida normal después. Todos los jóvenes que trabajan en la asociación como voluntarios, la mayoría tuvo un intento de suicidio y está con nosotros. Y no piensan en el suicidio, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con los mitos, porque esos nos impiden tomar decisiones. Factores de riesgo. Bueno, hay muchos factores de riesgo. El factor ambiental es muy importante. ¿Cuál es el factor ambiental en la casa? Acuérdense, estamos hablando de familia. A mí me gustó mucho lo que dijo el doctor, porque yo sí creo que se ha perdido ese valor de la familia, la importancia. Puede ser que tú hayas tenido un divorcio, pero tú y tu esposo o tu ex esposo siguen siendo padres. Y eso es muy importante, ¿sí? Entonces, acuérdense que funcionamos una dinámica familiar. Muchas veces esa dinámica puede estar generando un problema en alguno de los miembros de la familia. Uno de los hijos sale con depresión o uno de los hijos con una adicción. Tendemos a señalarlo. Puede ser que él sea el resultado de una dinámica familiar que le está afectando. Y no es para sentirnos culpables, no somos culpables, somos responsables. Entonces, hay que trabajar todos, porque si yo mando a mi hijo al psiquiatra, cuando mi hijo regrese, va a regresar al mismo lugar. No ha cambiado nada. Es como cuando metemos a un hijo a una clínica de adicciones, sale de la clínica y regresa al mismo ambiente, con los mismos amigos. No funciona así. Tenemos que participar como familia. Entonces, la violencia doméstica, que muchas veces como pareja tenemos problemas. Sí, es normal. Hay que tener cuidado de qué manera puede estar afectando eso a nuestros hijos.
A veces un problema en un hijo brota por problemas en los papás, ¿sí? Entonces, eso es importante. El bullying no nada más al niño que le hacen bullying, también el que hace el bullying. Si tú eres papá de alguien que está haciendo bullying, atiende a tu hijo, porque puede ser que tu hijo esté sufriendo algo. Como les digo, nadie anda por la vida dañando a otros, porque sí. Si tu hijo es el que hace el bullying, hay que poner atención, porque además, una vez que lo señalan en el colegio como el buleador, también va a sufrir estigma, ¿sí? Entonces, todo eso son factores de riesgo. Me preguntan mucho de las enfermedades mentales. Sí, sí es verdad que hay algunas enfermedades mentales que te pueden llevar a tener un pensamiento suicida, pero no necesariamente tiene que ser así. Señales de alerta. Bueno, todos conocemos a nuestros hijos, o es lo esperado, ¿verdad? Que conocemos a nuestros hijos. ¿Es normal que estén tristes? Sí. Sí es normal de repente estar triste, pero ya una tristeza muy prolongada. Si yo veo que mi hijo antes se arreglaba y ya se deja de arreglar, siempre está cubierto, se cubre la cara, trae sudadera cuando hace calor, hay que tener cuidado. Eso no quiere decir que andes detrás de tu hijo si le gusta usar sudaderas, pero sí es importante poner atención, los conocemos, ¿sí? A estas alturas ya no podemos decir son cosas de la edad, porque si tu hijo está encerrado en el cuarto puede estar sufriendo algo. Ya no hay de que son cosas de la edad, porque se están muriendo nuestros jóvenes, ¿sí? Ahora, si tu hijo cambió sus hábitos de sueño, es muy importante revisar. Alguien que no duerma bien, a los 7 días puede empezar con un brote psicótico. Tiene que dormir bien. Si tu hijo se está quedando dormido, todo el día siguiente puede ser o que no está durmiendo o que está huyendo de enfrentar algo. Tampoco es normal estar dormido todo el día. Puede tener miedo a estar enfrentando algo. La comida. No tan solo hablo de los trastornos de bulimia y anorexia, no. Tu hijo, o sea, yo recuerdo todas las mamás que platicamos, se come 7 huevos en la mañana, ¿cómo es posible? Y de repente no desayuna. Ahí hay una señal de alerta. Hay que tener cuidado. Si mi hijo, miren, entre los 12 y los 18 años, nuestros hijos tienen sus hobbies bien formados. Les gusta el fútbol, les gusta la música, jugar con los amigos, videojuegos, lo que sea. Es muy difícil que un joven abandone un hobby entre los 12 y los 18 años. Empiezan a abandonarlos cuando entran a la universidad. Pero en esas edades, si tu hijo dejó de hacer algo que le gusta mucho, es una señal de alerta. Hay que tener cuidado porque no es normal que ellos abandonen un hobby, que les deje de interesar algo que les gustaba mucho. Le gustaba mucho tocar algún instrumento y lo deja de lado, hay que tener cuidado. ¿Sí? Cuando hablan de la muerte, entre amigos, hay que estar pendiente de tu amigo que empieza a hablar de la muerte mucho, hace comentarios extraños, empieza a regalar cosas que le gustaban mucho. Tú de repente empiezas a ver en su cuarto que ya no tiene cosas que le encantaban, empiezan a regalar cosas. Sus conversaciones, si te dice que se siente mal por algo, ves que no puede, como que no está pudiendo con la tristeza, es una señal de alerta. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué podemos hacer como padres? Bueno, en primer lugar, la escucha activa. Eso es muy importante, es algo que se ha perdido. ¿Qué significa la escucha activa? Dejo el celular a un lado, apagado si se puede, o no conmigo el celular. Hablar con tu hijo de un tema importante y tener el celular aquí, ya es una señal de que no vas a poner mucha atención porque si te entra una llamada vas a contestar. Dejas el celular, apagas la televisión y escuchas. Tendemos a dar el consejo. Yo era alguien que siempre daba el consejo. Me venía mi hijo a decir algo de su novia y ya estaba yo dándole el consejo. Vamos a suponer que viene tu hijo y te dice, oye mamá, fíjate que mi mejor amigo está consumiendo cristal. Ah, ponemos el grito en el cielo. Ya no te puedes juntar con él. Tu hijo ya no te va a volver a platicar nada de su amigo. Tenemos que escuchar. Es bien difícil callarnos. ¿Por qué? Porque los queremos y porque queremos darles un consejo, ¿sí? Entonces, hay que callarnos, hay que preguntar, ¿y tú qué harías?
¿Qué opinas tú de eso? Aunque nos estemos picando por decirle algo. El día que mi hijo murió, ese día yo le aconsejé que fuera a ver a su novia. Todavía ahí le aconsejé, porque yo le decía, es que a las mujeres nos gusta que hablen con nosotros en persona. No puedo saber lo que hubiera pasado, pero sí hay que escucharlos. La escucha activa es quedarnos callados y que haya esos momentos de conexión, porque se ha perdido la conexión y nuestros hijos buscan la conexión emocional. En las salas, cada vez que se mete un papá, porque se meten papás a las reuniones de jóvenes y el papá dice, oigan, ¿alguien me puede decir cómo le puedo hacer con mi hija? Todos los jóvenes levantan la mano en la sala y a veces dicen, ¿cómo me gustaría que fuera mi papá el que está aquí? Ellos quieren eso. Ellos quieren que tengamos esa conexión. Quieren poder hablar con nosotros de temas difíciles y que no perdamos la cabeza. Entonces hay que buscar esos espacios. Hay que tocar los temas. Hay que hacer la pregunta, aunque se nos haga muy difícil. La ayuda profesional. Como papás tenemos que confiar en la ayuda profesional. No podemos solos. A veces creemos que sí, pero no podemos. Si tu hijo tiene 23 años, porque de repente me dicen, es que mi hijo tiene 23 años y no quiere ir a terapia, ¿qué puedo hacer? Ve tú a terapia. ¿Por qué? Porque tú vas a ir a terapia y a ti te van a decir la mejor manera de ayudarlo. ¿Cómo le puedes hacer para que él vaya a terapia? No, nosotros, cuando nuestro hijo tiene una enfermedad de este tipo, muy seguramente nosotros también tenemos un problema emocional o estamos pasando una situación emocional. Nos va a servir esa terapia porque a lo mejor creemos que lo estamos haciendo de manera correcta y no lo estamos haciendo de manera correcta. Entonces, empecemos por nosotros a quitar el estigma, empecemos nosotros a ir a terapia. Normalicemos, así como nos hacemos el check-up anual, normalicemos una visita al psiquiatra. ¿Por qué? Porque la prevención viene antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué tal si tú llevas a tu hijo cuando tu hijo todavía no está en una situación que ya está muy cansado? Es muy pesado para un joven pasar de un psiquiatra y luego otro, porque el medicamento no le cayó bien, le tuvieron que dar otro medicamento y pueden ser años y años. Hay unos estudios actualmente en los cuales se puede determinar qué medicamento les cae bien en el organismo y cuál no, y evitamos todo ese dolor y ese camino que yo les digo que es muy pesado. Hay que poner atención, hay que darle importancia a la salud mental. Esta parte de silencio y lealtad entre amigos ocurre mucho. Miren, si un joven trae ideación suicida y se lo va a platicar a una sola persona, va a escoger un amigo antes que su papá o su mamá. Entonces, tú como amigo no puedes cargar con esa responsabilidad, ni como hermano. O hablan con un amigo o hablan con un hermano, ¿sí? Entonces, aquí viene el tema de la lealtad. En estos casos no hay tema de lealtad. Es mejor que tu amigo esté vivo. Si tu amigo te dice, yo ya tengo pensado suicidarme o quitarme la vida de esta manera, tal fecha, tienes que hablarlo, porque si no, ¿qué pasa si tu amigo termina quitándose la vida? Después tú te vas a sentir muy mal. Si tú no puedes salvarlo. A mí me tardé mucho en aceptar que yo no puedo hacer, por ejemplo, la llamada 24 horas de auxilio que alguien me habla. ¿Por qué? Porque yo perdí un hijo, yo estoy en cierta situación emocional. Bueno, tú como amigo tampoco puedes. Necesitas de un profesional. Si tu amigo ya habló con sus papás y sus papás no están respondiendo, hay que ir con un maestro o un tío, una persona mayor, pero no podemos guardar esta lealtad. Igual, un buen terapeuta te tiene que decir a ti como papá si tu hijo está teniendo una ideación suicida. Te lo tiene que decir, ¿sí? Bueno, el tema de ayuda profesional ya lo vimos. Adicciones. Voy a hablar rapidito de adicciones porque está comprobado que las adicciones pueden incrementar en un 70% el riesgo de suicidio. ¿Por qué? Porque están en un estado alterado de conciencia. Y yo les digo a los jóvenes, si tú tienes un trastorno preexistente, la droga te puede incrementar los síntomas. Es una
falacia creer que la droga te va a hacer sentir mejor. A lo mejor al principio sí, pero recuerda que pasa diferente que con el alcohol. Con las drogas, cada vez vas a necesitar más de la droga para sentir eso que te hace sentir bien. Con el alcohol, cuando ya consumes mucho, con más poquito alcohol, se te va a subir mucho más rápido. La droga, sucede eso. Entonces, tú crees que estás en control, pero llega un momento que ya no estás en control. Y yo sé que muchos jóvenes me discuten el tema de la marihuana. Mi hijo fue adicto a la marihuana y a mi hijo le afectó la marihuana. La marihuana no es como creemos de que te ponen a lo mejor sí un uso recreativo de repente, pero cuando tú la usas más de 4 veces a la semana y tienes un trastorno de ansiedad o depresión, te va a generar un problema. No se diga el cristal y otras cosas, ¿no? Bueno, las adicciones en la sociedad moderna. Ahorita nos enfrentamos con el problema que las drogas están adulteradas. Ya no solo es el tema de la droga. Por eso como papás hay que informarnos y llegar. Qué padre que tu papá sea el que llegue y te diga, ¿no? Que llegue y te diga los peligros que hay. Eduardo ahorita les va a platicar. Él es experto en eso. Pero a mí sí me gusta decir eso, que como papás saber, y tú como joven, aprende qué está pasando. Miren, a nuestros hijos les ponen las drogas así desde los 14 años. Recuerden que su corteza cerebral no madura hasta los 21. No van a tomar una buena decisión. Hay que decirles, ¿sí? Nosotros les decimos en la asociación, por ejemplo, los jóvenes que consumen LSD, no, es que lo prueban, me sabe ácido. Bueno, si tu ácido sabe ácido, no es ácido. Y puede tener sustancias que además te pueden generar un derrame cerebral o otra cosa. Entonces, hay que estar informados del tema de las adicciones. Y este tema del estigma y discriminación tan triste que ahora a los que se discrimina es a los que están en proceso de rehabilitación. Tan solo las mujeres, yo les puedo preguntar, si llega contigo un joven o alguien que empiezas a salir con él y te dice, estoy en Alcohólicos Anónimos, te da miedo. Ah, pero puedes estar con alguien que esté tome y tome toda la noche y no te da miedo, es la verdad. Discriminamos más al que está rehabilitándose que al que está en la adicción. Y entre amigos también. El amigo que decide dejar de consumir es el amigo al que discriminan. Hay que cambiar ese chip. Somos una conciencia colectiva que necesita despertar. Están más cerca de ti de lo que crees. Que se escuche fuerte mi grito. Maite Herrera. Gracias. En este momento, Maite Herrera abre un espacio para preguntas. Ella quiere responder a algunas preguntas y vamos a solicitar, si usted tiene alguna pregunta, por favor, levante su mano para que podamos llevarle un micrófono y podamos escuchar esa pregunta y la señora Maite Herrera pueda contestarla. Aquí tenemos, ahí le llevan el micrófono. Adelante. Gracias, Maite, gracias por tu valentía. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Gracias. Gracias por tu valentía y por compartir. Como mamá, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran o cómo te hubiera gustado que te dijeran que tu hijo está pidiendo un grito de ayuda? Que mi hijo está teniendo un grito de ayuda. Ajá. Mira, a mí me hubiera gustado, más bien no que me dijeran, me hubiera gustado a mí saber cómo ayudarlo, porque yo creía que lo estaba ayudando. En el tema de las adicciones, yo metí a mi hijo 2 veces a clínicas y yo estaba, o sea, mi meta era que deje de consumir, que deje de consumir, que deje de consumir. Y él estaba consumiendo porque necesitaba apagar un dolor que él tenía. Eso me faltó decirles. Es muy importante. Primero, o sea, un buen psiquiatra que vaya a atender a tu hijo con adicciones, primero va a ver el problema de raíz, porque hay psiquiatras que dicen, no lo puedo atender mientras esté consumiendo. Entonces, ¿qué hace el joven? Yo estaba obsesionada con que él dejara de consumir y a lo mejor
pudo haber sido diferente esa parte de las adicciones. Mi hijo fue a muchos terapeutas, pero por ejemplo, yo no me enteré del abuso a los 7 años. Yo estaba trabajando y esa es una cosa que a mí me da culpa, porque trabajaba mi esposo y trabajaba yo. Pero también hay casos en los que no se puede, pero yo sí les digo como papás, el diálogo. O sea, tienes que hablar y tienes que preguntar. Mi hijo tenía miedo de decirme porque pensaba que lo podía internar en un psiquiátrico, porque yo ya lo había metido en una clínica de adicciones. Entonces tiene que haber una negociación con tu hijo. ¿Sabes qué? Quiero que me digas, o sea, habla conmigo y vamos a platicar antes de hacer cualquier cosa. Tiene que salir en los dos. Claro que puede haber un momento que le puede salir. Yo ese día debí de habérmelo llevado a lo mejor a un psiquiátrico. Yo a él le había prometido que no lo iba a hacer. Y ahí estaba yo con él creyendo que nunca pensé que sí. Hay que pensar que puede suceder. Ese es el cambio. Yo no pensé en el suicidio hasta ese día que me lo dijo y ya nunca más volví a pensar. Eso debí de haber cambiado, de creer que podía regresar la idea, porque él tenía novia, pero el tener novia no significaba. Me topo con muchos papás que me dicen, no hombre, mi hijo estaba súper deprimido, pero ahora ya tiene novia y está contento. Hay que tener cuidado, porque si él no resolvió el problema, al momento de terminar la relación, porque nadie te garantiza, no podemos dejarle nuestra estabilidad emocional a otra persona. Entonces, hay que hablar con nuestros hijos. Eso es lo que yo hubiera hecho diferente, hablar más. Tal vez a las cosas que me daban miedo. Yo nunca le pregunté. Después de eso nunca le pregunté, jamás. Gracias. Tenemos una siguiente pregunta aquí enfrente. Tenemos micrófono también en la parte de atrás por si alguien quiere hacer una pregunta. Hola, Maite. Hola. A ver, por aquí andan mis hijos adolescentes con sus amigos. ¿Qué consejo le dieras a ellos de alerta con sus amigos? ¿Qué herramientas podrían ellos utilizar si ven algo o algún comentario con sus amigos? Claro. Bueno, como les dije, el tema de la lealtad, pero hay que hacer como un contrato, ¿no? Con ellos. Entender que ahorita en este tiempo no podemos guardar esos secretos porque se nos están muriendo de una manera exponencial. Entonces, tú conoces a tus amigos mucho, porque los amigos pasan mucho tiempo contigo. Tú te vas a dar cuenta cuando tu amigo está mal, cuando tu amigo empieza, pues las cosas que te dice, tienes la ayuda profesional, no pueden prescindir de la ayuda profesional. Y algo que les pido es paciencia con los adultos. Yo los entiendo perfectamente. Los adultos cometemos muchos errores en el tema de la comunicación. Ustedes se saben comunicar bien entre ustedes. Nosotros no sabemos comunicarnos muchas veces con los jóvenes. Como hablaba el doctor, el tema de la paciencia o así. Tenemos tanto miedo, tantas cosas, prejuicios a que pase algo que no. Entonces, necesitamos que ustedes nos ayuden con ese tema y que tengas paciencia con tus papás, que me ayudes a cambiar el chip de tus papás. Y también entre amigos, tú lo conoces muy bien. Ahora, a los jóvenes les digo, algo ¿qué puedes hacer? Porque muchas veces me dicen los jóvenes, es que yo no tengo ningún propósito en la vida. Ahorita me siento, no es una carrera, a ver quién llega primero o no. Algo que puedes hacer que ahorita puede ayudar mucho es que si tú ves a alguien solo en la escuela, si tú ves a alguien triste, acércate, le puedes salvar la vida. Eso sucede mucho. Nadie le gusta estar solo. No tienen idea de lo que sufren los jóvenes cuando se hacen los equipos para el fútbol o se hacen los equipos en el salón. El que se sienta adelante y nadie me va a escoger. Es tan terrible lo que sienten, la ansiedad social. Nosotros como padres debemos de entender la ansiedad social que sienten. Entonces yo a los jóvenes los exhorto a eso. Al que está solo, acércate, porque le puedes salvar la vida. Gracias, muchas gracias. Tenemos una pregunta en la parte de atrás. Por favor, póngase de pie quien tenga el micrófono y haga la pregunta. Adelante. Estoy un poco encandilada, no sé dónde están. Yo no tengo una pregunta, más bien quisiera agradecer por venir con nosotros a hablar sobre un tema tan delicado como el que nos hablaste. Muchas gracias. Gracias.
¿Alguien más? Levante la mano, por favor, para que le lleven el micrófono y póngase de pie, por favor. Cuando le entreguen el micrófono, póngase de pie para ver dónde se encuentra. Maite, buenos días. Muchísimas gracias. Comentarte que muchos tuvimos la oportunidad de escuchar tu podcast, pero hay muchos jóvenes y me gustaría que les platicaras, si es posible, el día que se quitó la vida a tu hijo. Es impactante. Yo creo que, híjole, es lo que les va a abrir muchos ojos a los jóvenes. Gracias. Pues bueno, no sé si vieron el video, porque a mí me gusta hablarles a los jóvenes así como es, porque a veces romantizamos o romantizan la idea de que no, ya me voy a quitar la vida. A mí me han llegado a decir, y se los digo, me han escrito jóvenes que dicen, mira, no he hecho nada bueno en mi vida, entonces yo quiero, como tu hijo Rubén, dejar huella. No, la intención de mi hijo no era dejar huella, mi hijo no se quería morir. Entonces, no romanticemos eso, ¿sí? Es terrible todo lo que ocurre alrededor. Y yo te puedo decir que yo estaba pegada con él. Llegó su papá, llegó su hermano. Se nos fue de las manos, ¿sí? Mi hijo llegó de trabajar, era su primer día de trabajo. Después de un tiempo llegó de trabajar, estaba muy triste porque había terminado con su novia. Hay algo que yo no sabía, que él había dejado de tomar medicamento psiquiátrico, el clonazepam. Además que se lo estaba tomando mal. Se tomaba 3 pastillas diarias, 6 miligramos, y lo dejó, llevaba 1 semana y media sin tomarlo. Estaba muy triste, estaba llorando ahí y yo le aconsejé, ¿por qué no vas a ver a tu novia, a tu exnovia? ¿Por qué no la vas a ver? Habla con ella. A las mujeres nos gusta que nos hablen en persona, ahí metiendo mi cuchara. Se va, regresa, no sé, eran las 10 y pico de la noche, regresa y estoy yo sola en la casa, me quita mi celular, se sienta conmigo y me dice, mami, yo te prometí que te iba a decir el día y es hoy. Y yo helada, ¿verdad? Estaba ahí con él y empezó a hablar, pero se reía, lloraba y me decía, mamá, no sé qué me pasa, como que se reía y lloraba y luego se tranquilizó y me empezó, con todo y su dolor, él ahí me empezó a decir que muchas gracias y todo. Y yo le decía, hijo, pero yo siempre te he enseñado que no hay que rendirse. Me dice, ay, mamá, tú tienes una vida muy diferente que la mía. Y yo, ¿por qué? Porque tú tienes un grupo de amigas que son desde niñas y ustedes se juntan mucho, se apoyan. Él sufría mucho con el tema de los amigos. Sí tenía amigos, pero él empezó con la ansiedad social como a los 13, 14 años. Tienes una vida muy diferente que la mía. Y de alguna manera me escapé y hablé del teléfono de la casa y llegó su hermano primero. Nos fuimos los 3 en el carro, pero el papá llegó y yo le di. Y ya cuando íbamos en el carro me dice, mamá, no, me voy a bajar, me voy a tirar ahorita. Si sigues avanzando, te dije que no me llevaras a un psiquiátrico, necesito calmarme. Nos regresamos y su papá me pidió la oportunidad de hablar con él y se quedó hablando con él como 2 horas abajo. Y yo estaba arriba, estaba con mi hijo David primero y luego arriba. Regresó de la plática con su papá y yo, pues no sé si tranquila o no, porque se abrazaron, papá, sí, mañana nos vemos, bye. Y llega y se sienta en la esquina de la cama y me dice, mamá, le mentí a mi papá, me sigo sintiendo igual. Yo les voy a decir una cosa que me cuesta mucho aceptar, pero yo ahí estaba completamente drenada emocionalmente y a lo mejor mi hijo lo vio. O sea, yo le estuve hablando a muchas de mis amigas, doctor, o sea, nadie me contestaba ese día, pero yo me sentí muy drenada cuando él me dijo eso, porque yo ya tenía la esperanza de que se sentía mejor. Estaba yo con él en el cuarto. Entonces le dije, mijito, por favor, tú me acabas de decir, vamos a dejar que pase el día de hoy. ¿Qué debí de haber hecho? No sé, él es mucho más grande que yo, pero no sé, nadie me contestó nada. Entré al baño por agua para darle una pastilla. Le iba a dar melatonina, ¿ustedes creen? Melatonina para dormir. Me meto al baño y saco el agua y no está él en el cuarto, pero yo pensé que había ido a su recámara o que había salido a fumar a la terraza. Y fui a buscar y no estaba. Entonces fui a mi sala y nosotros teníamos un ventanal muy grande y está
dos puertas que se abrían, el perro estaba acostado, el perro lo adoraba, no había nada fuera de lugar. Regreso al cuarto y veo el celular y ahí es donde me di cuenta. No hizo ruido, yo tenía unos cactus ahí en el vidrio. Para tú brincar necesitabas una silla, las sillas estaban pegadas al vidrio, la puerta cerrada. No me explico cómo sucedió, pero sucedió. Y yo les quiero decir que yo romantizaba ese día, o sea, yo decía que era su momento, que a él le tocaba ese día, o sea, que nosotros no podemos cambiar la fecha cuando te toca, y eso me permitió un tiempo vivir. Pero yo haciendo la mudanza me encontré su agenda. Mi hijo apuntaba todo lo que hacía el día siguiente. Tenía que apuntar 8:30 despertador, 9 tomarme café, tal hacer esto. Él tenía la agenda de toda la semana. Mi hijo no lo tenía planeado. Mi hijo tuvo una desconexión en ese momento. A lo mejor no pudo ya con la idea de no es culpa de su novia, y sería muy irresponsable para mí decir que él murió porque terminó con su novia. Ese fue el detonante. Pero había un dolor que venía de tiempo atrás, pero no me gusta que romanticen los chavos eso, porque yo estoy segura que mi hijo no quería morir. Y a lo mejor si yo hubiera estado más preparada, hubiera sido la historia diferente, pero yo realmente creo que la prevención debió de haber venido mucho tiempo atrás. Cuando mi hijo tenía 7 años, empezó a morder los lápices. Coincide con el abuso, nosotros no sabíamos. Empezó a morder los lápices y lo llevamos a una doctora en Monterrey, y ella nos dijo que era muy probable que mi hijo cuando fuera mayor fuera adicto, y nosotros nos enojamos mucho y no volvimos a tocar el tema nunca. Ahí a lo mejor pudo haber venido la prevención a los 7 años. Investigar más. ¿Cómo se le ocurre a esta terapeuta decir esto? ¿Por qué lo está diciendo? Ahí viene la prevención. La prevención viene antes de que estén muy cansados, ¿sí? Gracias. Tenemos una pregunta más. Por favor, acercan el micrófono. Póngase de pie a quien le entregue el micrófono, por favor. Ahí atrás. Adelante. Buenas tardes, Maite. Muchas gracias por tu testimonio y por esta plática que tanta falta nos hace como padres de familia conocer el tema y sobre todo hablarlo, así, con todas sus palabras. Yo tengo una fundación aquí en Hermosillo que precisamente se encarga de atender la salud mental y emocional. Se llama Fundación MAPA. Para los que no la conocen, que sepan que en Hermosillo hay un lugar especializado donde pueden atenderse desde niños hasta personas de la tercera edad. Es un centro integral donde tenemos a todos los profesionales de la salud mental, para que todos sepan que hay un lugar aquí donde pueden ir, donde pueden llevar a sus hijos o ustedes como padres de familia también. Gracias. 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 Tenemos una última pregunta. Ahí están entregando el micrófono y por favor póngase de pie. Póngase de pie, por favor, para que la vea Maite. Escribí la pregunta porque me cuesta naturalmente decirlo. Cuando yo tenía 13 años, en primero de secundaria, una compañera que se llevaba con todo el salón de una manera muy linda, muy amigable, se suicidó. Mi pregunta es, ¿tú crees necesario que este tema, aún como amigos, se nos ayude, se nos guíe? Porque en nuestra casa fue un tabú. Fue a finales de que finalizó el primer año, entraron las vacaciones y fuimos otros. A partir de este suceso, admito que todo el salón fue muy unido. Fuimos, pues muy unidos, pero años después concordamos que nuestros papás decían que a partir de este suceso que vivimos nosotros como adolescentes, en casa fuimos otros. Ok, corazón, siento mucho lo que te pasó y claro, después de una experiencia como esta, no vuelves a ser el mismo. Fíjate que yo creo mucho en la red de apoyo. Por ejemplo, si una mamá tiene un problema con un hijo que está sufriendo una depresión o una ideación suicida, tiene que haber una red de apoyo con los amigos, con la novia, con los maestros.
Si lo escondemos, estamos poniendo más en peligro la vida de nuestros hijos. Ahora, eso que comentas, que era la que se llevaba muy bien con todos, hay un anuncio en Instagram, no me acuerdo de qué es el anuncio, pero no sé si lo han visto, que están dos amigos viendo partido y atrás están todos los demás amigos y el gol y todos brincan, y hay uno que no brinca y está así. Y nada más le hace así, y todos, y otro partido, y él es el único que no brinca y todo. Entonces están tocando este tema y llega un día que está vacía una silla, y la silla vacía no es la del que estaba triste, la silla vacía es de la del que brincaba. Entonces, por eso hay muchas personas con depresión que son funcionales. También hay una campaña en Argentina que se llama La Última Foto, que podemos ver la última foto de las personas que tuvieron antes de tomar esta decisión. Entonces, sí, claro que sí se necesita esa capacitación, se necesita hablar en la escuela. Hay un, por ejemplo, en la prepa del TEC Campus San Luis que fui, hay voluntarios de los alumnos que están para reportar y ellos tienen un semáforo también para detección, pero es el punto de más confianza, los amigos. Entonces sí es muy importante. Eso que dices me parece maravilloso, que se capacite a los compañeros, porque a lo mejor de ahí puede venir que se salve una vida a través de tu amigo, de tu compañero de la escuela. Y te felicito por tu valentía. Gracias, muchas gracias. La presencia de Maite Herrera. Vamos a invitar a la licenciada Patricia Ruibal.